La enseñanza del vocabulario. Las dificultades de comprensión de nuestros alumnos se deben, en gran medida, al empobrecimiento del vocabulario. Es importante recuperar la enseñanza sistemática e intensiva para ampliar el mundo léxico y conceptual de los chicos. Todo tiene un nombre. Todos los niños y las niñas viven en un mundo formado por innumerables objetos, personas, animales, plantas, lugares, en el que suceden múltiples y variados hechos, acciones y fenómenos naturales. Un mundo interesante que empiezan a explorar desde pequeños y a nombrar con palabras, porque pronto descubren que todo tiene un nombre. ¿Cómo reconoce un niño a qué objeto se refiere una palabra? Los niños tienen una gran potencialidad para aprender vocabulario, porque tienen predisposiciones innatas para comprender la intención comunicativa de los demás, para formar categorías, conceptos, en base a sus capacidades perceptivas. Como se ve en las ilustraciones, los sonidos que la mamá pronuncia cuando el niño señala un objeto en el libro, por la atención conjunta, comprende que quiere comunicarle algo sobre ese objeto. La atención conjunta facilita el aprendizaje de conceptos y palabras. Cuando los niños, desde muy pequeños, comparten la atención con adultos u otros niños sobre un objeto o evento y el adulto nombra lo que están mirando juntos, los niños comienzan a relacionar las palabras con los objetos o eventos que comparten en ese marco de atención conjunta. Es precisamente el atender junto con otro, el compartir el interés por un objeto o evento, lo que le permite al niño relacionar la secuencia de sonidos que forman la palabra con lo que la palabra nombra, con el concepto que está formando sobre ese objeto. Relacionar la palabra con el objeto o evento que nombra, el niño juega con bloques, el adulto se suma al juego y nombra el objeto, un cilindro azul. En ese marco de atención conjunta, compartida, el adulto focaliza la atención sobre el cilindro, de manera que lo aísla de otros objetos y lo nombra varias veces. Por su parte, el niño proyecta la secuencia de sonidos que forman la palabra dicha por el adulto sobre una representación del significado, del concepto que se ha formado de ese objeto. Comienza así un largo proceso de construcción de un léxico mental, en el que las palabras están representadas por sus sonidos, significados y usos. El vocabulario y la comprensión de textos. Rol crítico del vocabulario en la trayectoria escolar y en la vida de los niños. Es evidente que un vocabulario amplio es un hito en la educación infantil, ya que está relacionado con el desempeño en la lectura y la escritura de textos y con los logros académicos en general. Para comprender un texto es necesario conocer entre el 90 y el 95% de las palabras que lo forman. Si los niños no tienen un vocabulario amplio, no pueden comprender los textos. Veamos este fragmento de un texto expositivo sobre un pez, la rémora. Pero la rémora también posee una ventosa que le permite pegarse a otros peces. Cuando se le preguntó a los niños de segundo y tercer grado ¿cómo se pega la rémora a otros peces? Pocos niños pudieron responder a pesar de que la respuesta estuviera explícita en el texto. Aparentemente no conocían el significado de la palabra ventosa. Para comunicarse oralmente y por escrito es necesario disponer de un vocabulario amplio. ¿Recuerdan el relato de Valentina, una niña que usaba un estilo de lenguaje escrito? Usaba palabras como mertiolate, banqueta, picaporte, que mostraban sus conocimientos para nombrar objetos con precisión. Nombrar el mundo con los términos precisos y adecuados al contexto. Por su parte, el niño que produjo un relato con un estilo de lenguaje oral
solo utiliza palabras familiares. Puede nombrar un mundo cotidiano, pero esta habilidad no es suficiente para comprender y producir textos escritos en los que se enfrentará con un vocabulario poco frecuente. En el texto El campo invade la ciudad, de Klofki II, los niños se enfrentan con vocabulario poco familiar, si viven en el campo. Posiblemente no sepan qué es un semáforo si viven en la ciudad, no recordarán la palabra silo o la palabra tambo. Todos los niños tienen igual potencial para aprender, pero existen diferencias muy grandes en cantidad de vocabulario entre niños provenientes de distintos sectores socioeconómicos. A los 5 o 6 años, la cantidad de palabras que un niño conoce varía mucho de un niño a otro. Algunos conocen alrededor de 6.000 palabras y otros unas 14.000. Pensemos que esta diferencia es también conceptual. En un medio con un alto nivel de alfabetización, los niños tienen un vocabulario amplio. Los niños aprenden muchas palabras y relaciones entre palabras en la interacción con adultos con buen nivel de alfabetización, no solo a través de la conversación, sino que también en las situaciones de lectura de cuentos y de textos expositivos, paseos, viajes, visitas a museos. En la foto vemos a Fran, de 5 años, en su escritorio, haciendo sus tareas de inglés. Fran comenta: yo soy políglota, hablo varios idiomas. Es evidente que la palabra políglota se la enseñaron sus padres, quizás para animarlo a completar su tarea. Las diferencias se pueden revertir si desde el jardín se enseña vocabulario y se recrean en las salas las situaciones que en ciertos hogares permiten que los niños tengan un vocabulario amplio, intercambios frecuentes en los que se introduzcan palabras poco familiares, lectura diaria de textos, explicando el significado de las palabras, proporcionando espacios para que los niños usen esas palabras al recontar el cuento o el texto expositivo leído por el adulto. Enseñar en forma explícita, sistemática e intensiva el significado de las palabras a lo largo de toda la escolaridad. Se calcula que los niños tienen que aprender entre 3 y 4 palabras nuevas por día para que los niños tengan un vocabulario amplio que les permita expresarse con fluidez y comprender textos sencillos. Es necesario que aprendan todos los días nuevas palabras. Las canciones, los cuentos, las películas, los juegos introducen palabras poco familiares o proporcionan un contexto para introducirlas. En la poesía La hormiga haragana, el docente tiene que explicar el significado de haragana y de rezongar. Los estudios realizados muestran que no es frecuente la enseñanza sistemática del vocabulario en nuestro medio educativo. Cabe preguntarse por qué no se enseña. A menudo se cree que los niños aprenden solos al estar en contacto con otros niños y adultos con los que interactúan. Sin duda todos aprenden. Nombres para las personas cercanas, mamá, papá, animales, perro, gato, juguetes, pelota, muñeca, ropa, pantalón, zapatos, artefactos como silla o mesa, sustancias como leche o jugo, partes del cuerpo, nariz, pie, cualidades, caliente, acciones, por ejemplo, se fue, rutinas de la interacción social, por ejemplo, gracias o chao. Luego aprenden verbos, ir, hacer, preposiciones, en, a. Pero si no se les leen textos y les enseñan nuevas palabras, el vocabulario de la vida diaria es reducido. Tampoco se enseña porque se espera que los niños infieran el significado de las palabras del contexto en que aparecen. Si no identifican una palabra como nueva, no van a preguntar por su significado, ni van a intentar buscar ese significado en el contexto en el que está la palabra.
La mayoría de los contextos textuales no proporcionan pistas suficientes para inferir un significado. Encontramos distintos tipos de contextos con respecto a las pistas que proporcionan a los niños para realizar esa inferencia. Pero los niños, excepto que sean lectores expertos, no se dan cuenta de que no conocen el significado de una palabra. En el intercambio posterior al relato de una experiencia personal, este es un ejemplo de Klofki 1, un niño pregunta por el significado de una palabra, la palabra corcoveó. Para que los niños aprendan a monitorear su proceso de comprensión e identifiquen las palabras nuevas, es fundamental que el docente pregunte por el significado de las palabras poco frecuentes, atienda a los aportes de los niños y enseñe el significado. Contextos que inducen a error. La rémora posee una ventosa que le permite pegarse a otros peces, como las figuritas con pegamento. En este fragmento de texto se trata de explicar con una comparación cómo se pega la rémora con una ventosa, pero a través de esa comparación los chicos solo podrían inferir. Las ventosas son un pegamento, una sustancia para pegar. Hay otros contextos que no proporcionan información. Por ejemplo, los grupos están liderados por un macho que protege a las hembras y sus crías. Cuando los guanacos jóvenes llegan al año, el macho los expulsa para asegurar la expansión de la especie. ¿Es posible inferir el significado de expulsar, de expansión o de especie? En general, los textos de ciencia introducen vocabulario técnico específico, pero no proporcionan información sobre el significado de dichas palabras. Hay contextos cuya información es insuficiente. Por ejemplo, Nico es un pequeño entomólogo. Todos los días recorre los jardines buscando insectos. Con su pequeña red los caza y guarda en cajas que les permiten a los insectos moverse y respirar. ¿Pueden los niños inferir el significado de entomólogo? Seguramente lo relacionan con los insectos y pueden inferir que se trata de un niño al que le gustan los insectos o que es un cazador de insectos. Pero no podrán inferir el significado preciso. Entomólogo como biólogo especialista y estudioso de los insectos. ¿Qué significa conocer una palabra? Hay conocimientos distintos y variados sobre las palabras. Puede ser conocer la forma de la palabra e identificarla. Los niños oyen la palabra agitar y la identifican con una palabra conocida, aunque no conozcan en profundidad su significado. Conocer el significado de una palabra, el objeto, cualidad o acción que refiere, es decir, el concepto de ese elemento. Un concepto es el conocimiento sobre las condiciones, características perceptivas, funciones que hacen que un individuo sea miembro de una clase o categoría. El significado de la palabra es un concepto, es decir, la representación mental que tenemos sobre un objeto, una cualidad o una acción. Por lo tanto, los niños que tienen un vocabulario rico también tienen riqueza conceptual. Hablamos de palabras y mundos. El vocabulario abre las puertas al conocimiento. ¿Qué significa conocer una palabra? Poder explicar, describir en forma simple el objeto o evento que nombra. Las definiciones de diccionario son muy difíciles para los chicos. Son breves y proporcionan poca información. En el ejemplo del libro, presentamos explicaciones simples para enseñar el significado de, en este caso, tropezar y explorador. Estas explicaciones, que el docente retomará cuantas veces sea necesario, serán un modelo o referencia para que los niños aprendan también a explicar o descubrir significados.
Reconocer la situación de uso adecuado. Fran dijo que iba a estacionar su barco, pero yo le dije que su auto ya estaba estacionado, que era mejor que atracara su barco. Si bien estacionar significa colocar, situar en un lugar, cuando se trata de barcos, el término adecuado es atracar. ¿Qué significa conocer una palabra? Habilidad para usar la palabra correctamente en todas las situaciones y reconocer su uso inapropiado. Fran, 5 años, está andando en bicicleta. Decide desviarse del camino y dice, voy a tomar un atajo. Pese a que atajo es una palabra poco frecuente, el niño la utiliza en forma adecuada para indicar que se desvía y toma otro camino más corto. En otra oportunidad, la madre le pregunta a Fran, ¿tomaste un atajo? Y Fran responde, no, vine por ese camino, demostrando así reconocer el significado de la palabra atajo. Ese conocimiento le permite recuperar fácilmente y usar la palabra al pensar y hablar. ¿Qué significa entonces reconocer una palabra? Reconocer que dos palabras suenan igual, pero que cada una tiene un significado distinto. La mamá dice, voy a ir al banco, ¿venís? Y el niño le responde, no, no me quiero sentar. La mamá le dice, no, no voy al banco voy al banco a sacar plata, a ese edificio que está en la esquina. El niño le responde, entonces te acompaño. Conocimiento profundo de la palabra al relacionarla con otras palabras y encontrarla en diferentes contextos. Se propone que los niños no solo aprendan muchas palabras, amplitud de vocabulario, sino que también aprendan las relaciones con otras. Por ejemplo, frío-calor y su uso en diferentes contextos. En la actividad que se presenta de Klofki 2 se plantea a los niños preguntas en las que se retoman los términos ingenioso y atreverse, cuyo significado se explicó en la lectura dialógica del texto El príncipe Nicolás y el dragón. Al utilizar la palabra en otro contexto, se consolida y profundiza su aprendizaje. Asimismo, aprenden los usos metafóricos. Es tan bueno este libro que lo devoré en 2 días. Los usos metafóricos de las palabras plantean dificultades de comprensión a los niños pequeños, porque tienen que inferir la comparación implícita en la metáfora. En el intercambio que se presenta se observa que, al hablar de tesoro, los chicos activan los conocimientos que tenían asociados a ese término: piratas, enterrar, esconder el tesoro. Es necesaria la intervención del docente para que los chicos inhiban esa relación que han activado y puedan comprender el cuento. ¿Qué significa conocer una palabra? Al escuchar o leer una palabra, por ejemplo, ballena, no solo se activa el significado, el concepto al que refiere. El oyente o lector puede también tener un conocimiento enciclopédico, saber que es un mamífero, que vive en el mar, conocer cómo se alimenta, cómo se defiende, cómo se reproduce, cómo cuida a sus crías. Estos conocimientos le permitirán realizar inferencias cuando lea un texto en el que se mencione a las ballenas. Saber también si se usa en situaciones formales o informales. Una maestra de 2º grado había leído una noticia de una niña perdida en Misiones. Joana relata su experiencia cuando se perdió en Virreyes y la docente les propone escribirla en el diario mural. Una niña propone cambiar la palabra chica por la palabra niña, mostrando que sabe que ciertas palabras son más adecuadas que otras en el contexto formal de la escritura. ¿Por qué enseñar vocabulario? Porque es difícil inferir el significado del contexto. Como hemos mostrado con varios ejemplos, es muy difícil inferir el significado de una palabra solo con el contexto. Esta dificultad es aún mayor en el caso de los textos expositivos,
en los que se introducen términos específicos a un campo de conocimiento. Y también en textos que se consideran adecuados para niños pequeños. Por ejemplo, el calvo Pablo al alba clava clavos en tablas. ¿Pueden los chicos inferir el significado de alba del contexto de este trabalenguas? ¿Por qué enseñar vocabulario? Porque para comprender y producir textos es necesario tener vocabulario amplio y conocer en profundidad las palabras. Piensen en un niño que conoce las palabras frío y caliente, mientras que otro conoce helado, frío, tibio, caliente, hirviendo. Sin duda, el segundo niño podrá comunicarse con mayor precisión. ¿Por qué enseñar vocabulario? Porque las definiciones de diccionario no proporcionan suficiente información para aprender el significado. Las definiciones de diccionario deben ser breves por razones de espacio. Dada su brevedad, no son la vía para enseñar vocabulario. A menudo proporcionan fragmentos de información, pero no indican cómo integrarla. Veamos un ejemplo, la palabra exótico. Dice extranjero, extraño, chocante, extravagante. ¿Cómo se relacionan estos conceptos? Quizá un chico pueda saber el significado de extraño, pero no accede al concepto de exótico en tanto refiere a una persona extraña o diferente porque proviene de un lugar lejano, como en este ejemplo del baile japonés. ¿Qué palabras enseñamos? En el intercambio diario con los niños se pueden incorporar palabras poco familiares. Los niños están hablando de un partido de fútbol, de lo que hace el referee. Cuando los jugadores se pegan o cometen una infracción, el docente interviene y pregunta, el referee, ¿qué tuvo que leer antes, saber y aprender para poder dirigir el partido? Un niño responde las instrucciones, porque habían estado hablando de las instrucciones de los juegos. El docente explica que se trata de un reglamento en el que está escrito todo lo que tiene que hacer el referee, cómo tiene que cobrar las faltas, etc. Promueve sobre este tema un extenso intercambio en el que no solo los niños nombran la nueva palabra, reglamento, sino que profundizan su significado. ¿Qué palabras enseñamos? Las palabras poco familiares de los textos. En todos los textos encontramos palabras cuyo significado los niños no conocen o no conocen en profundidad. En el fragmento de texto que se muestra aparece la palabra fango, palabra poco familiar. En la guía para el docente se propone una definición sencilla y una pregunta para retomar la nueva palabra, repetirla e incorporarla al léxico mental, como se observa en la filmina. ¿Qué palabras enseñamos? Las relaciones entre palabras por su significado. Las palabras no están aisladas en el léxico mental. A medida que aprendemos nuevas palabras, las incorporamos a una red de relaciones porque generalmente lo hacemos en contextos. Pensemos, por ejemplo, en un cuento sobre piratas. ¿Cómo engañar a un pirata? De Klofki II. Al escuchar la lectura de este cuento, los niños aprenden palabras y conceptos como pirata, tesoro, catalejo, parche, mapas del tesoro y las relaciones entre estas palabras. Agrupar y relacionar las palabras es importante para recordarlas, porque podemos retener en la memoria a largo plazo muchísima información, pero solo si no están aisladas. ¿Qué palabras enseñamos? Las relaciones entre las palabras por su significado, es decir, hiperónimos. Los significados de algunas palabras pueden estar vinculadas en las de otras. Un coli es un perro y a su vez un perro es un animal. El concepto de animal es muy general, pero permite conocer mejor a los miembros de esta categoría, porque podemos referir características por su pertenencia a la categoría. Los hiperónimos implican un conocimiento abstracto. Son palabras, conceptos, que incluyen otras. El significado de esta clase de palabras es difícil de aprender para los niños, porque ellos conocen silla, mesa, ropero como
como categorías distintas de la vida diaria, pero muebles no es un objeto concreto como mesa, silla, sino que los comprende a todos los otros objetos. En la actividad que se presenta se trabaja con el hiperónimo utensilios, palabra poco frecuente que agrupa diversos elementos. Las relaciones entre palabras por su significado, en este caso contrarios o antónimos. Un medio para enriquecer el vocabulario de los chicos es realizar actividades con antónimos. Los contrarios son más fáciles para los niños que los sinónimos. Por eso en jardín se realizan más actividades con esta clase de palabras. La actividad presentada con antónimos es sencilla, se encuentra en Klofki 1, para que los niños comprendan el concepto de contrario en el contexto de palabras cotidianas. Las relaciones entre palabras por su significado, en este caso sinónimos. Los sinónimos son palabras que tienen un significado parecido, aunque a menudo presentan un matiz diferente, como por ejemplo terror, un sentimiento más fuerte que miedo, o por ejemplo treparse, subir, pero con esfuerzo y en un lugar difícil. Como señalamos, a los niños les resulta más difícil aprender antónimos les resulta más difícil aprender sinónimos que antónimos. El docente encontrará siempre situaciones para proporcionar sinónimos a las nuevas palabras. Al principio, en el nivel inicial, términos frecuentes: linda, bonita, feo, horrible, rico, exquisito. Familias de palabras. La familia de palabras es el conjunto de palabras que se derivan de una misma palabra, la palabra base. Hay una relación morfológica. A la palabra base se le agregan morfemas y se forman otras palabras que mantienen cierta relación con el significado de la palabra base. Por ejemplo, pan, panadero, panadería. En esta actividad de Klofki 2, el docente señala primero la palabra base, pan, flor, pescado, y luego invita a los chicos a nombrar a los integrantes de cada familia y reflexionar sobre los elementos, serían los morfemas, que se agregan para derivar a cada integrante de la familia. Los chicos encuentran muchas palabras nuevas que son morfológicamente complejas. Las palabras morfológicamente complejas son muy frecuentes. El conocimiento de los morfemas, de su significado, promueve el conocimiento en profundidad del vocabulario. En la actividad que se propone para un tercer grado, se sugiere que el docente pregunte: ¿cómo es un niño prolijo? Y desprolijo, luego de explicar el significado de cada palabra base, prolijo, cortés, ubicado, ordenado, analizan el cambio de significado al agregarle des a cada una de estas palabras. Atender a la progresión en dificultad del significado de las palabras. En las diapositivas anteriores hemos ido recorriendo los distintos niveles de dificultad de las palabras. En el caso de los niños de jardín y primer grado, si bien no hay límite para su potencialidad para aprender, se sugiere comenzar con aquellas palabras que pueden ser explicadas y entendidas en términos que los chicos conocen y comprenden. En la actividad entrometido de Klofki 1 se presentan objetos familiares para los chicos y los entrometidos son fáciles de identificar. A medida que se avanza con el material, se incrementará la dificultad para plantear actividades cada vez más desafiantes. Como hemos ejemplificado, atendemos a la progresión en cuanto a la relación entre palabras: antónimos, hiperónimos, sinónimos, familias de palabras, morfología. Si bien podemos comenzar a realizar actividades con sufijos y prefijos en primer ciclo, se sugiere intensificar el trabajo morfológico en el segundo ciclo y realizar también un trabajo sistemático con diferencia de grado, frases hechas, homónimos, hiperónimos, variedades dialectales. Si bien se plantea la progresión como una escalera, no significa que se abandone el trabajo con antónimos, sinónimos, etc. en el segundo ciclo. Por el contrario,
Se retomarán todas las relaciones, pero con palabras poco frecuentes. Las variedades dialectales. La experiencia personal que se incorpora desde Klofki 1 es relatada por un niño cordobés de Tras las Sierras. Klofki, que domina todas las lenguas y dialectos, utiliza un término, changuito, característico del dialecto de esa zona, para referirse a un niño. En este módulo hemos revisado conceptos sobre cómo aprenden los niños a nombrar el mundo, la relación entre vocabulario y la comprensión y producción de textos, qué significa conocer una palabra, por qué enseñar vocabulario y qué palabras enseñar. Los contenidos se han ejemplificado con actividades de Klofki 1 y Klofki 2. En la segunda parte de esta clase, sobre vocabulario, vamos a focalizar sobre cómo enseñar. Para enseñar, primero es necesario saber qué vamos a enseñar y luego cómo lo vamos a enseñar.